6 de la mañana, 48 minutos, y arrancó en firme ya en la tercera legislatura del gobierno de Gustavo Petro. Y aún siguen los ecos de este trascendental discurso, tanto del gobierno como de la réplica. Y a propósito de este tema, uno de los integrantes de esa réplica, de los congresistas que le replicó al presidente, es David Luna, senador de Cambio Radical. Muy buenos días, senador. Usted planteó la frase de hacer y no retroceder. ¿Cómo recibió el perdón que pidió el presidente Gustavo Petro? Wilson, muy buenos días para usted y para todos sus televidentes. Sí, en efecto, yo basé mi intervención señalando que el verdadero cambio es hacer, no retroceder. Hay que echar menos discursos y gobernar más, hacer más, resolverle los problemas a los colombianos. Y sobre su pregunta, siempre será bienvenido el perdón, pero el perdón no se puede quedar solamente en buenas intenciones. Eso, después de semejante escándalo de corrupción, era lo mínimo que esperábamos del presidente. Yo también le dije en mi intervención que ese perdón debe ir acompañado de la apertura de las entidades involucradas en ese escándalo de corrupción para que las autoridades investiguen y le caiga a quien le caiga el guante de la justicia para que respondan por semejante robo, atraco cometido a los impuestos de los colombianos. El jefe de Estado planteó nuevamente la posibilidad de un acuerdo nacional. ¿Lo ve viable? Wilson, siempre, desde que él habló en su primera oportunidad, tal vez hace año y medio, del acuerdo nacional, hemos señalado que estamos dispuestos a dialogar, a construir, en el entendido que pensamos diferente, pero en el entendido también que sabemos que los colombianos merecen lo mejor y podemos ponernos de acuerdo. Del disenso se construye el consenso. Pero vuelvo y repito, la vez pasada, hace un año, ese llamado se quedó en palabras y las palabras volaron. Nunca hubo disposición. Esperamos que en esta oportunidad haya concreción. Sí. Una de las propuestas que dijo el presidente, o él anunció primero un paquete de medidas económicas, todo eso para reactivar la economía, sobre todo la industria. Dijo, si no se hace vía Congreso, se haría por decreto. ¿Cómo vio ese anuncio y esa advertencia? En primer lugar, yo y mi partido no estamos de acuerdo con tramitar una nueva reforma tributaria como lo ha manifestado el presidente. Nos parece que ese sería el peor error. El alimento está carísimo en el mercado, a la gente le cuesta mucho trabajo pagar los servicios públicos y no podemos estar pensando en aumentar impuestos. En segundo lugar, medidas de reactivación, bienvenidas todas, las hemos venido proponiendo en el sector de la construcción, en el sector del comercio, en el sector de la infraestructura. Simplemente es ponerse de acuerdo porque de alguna manera ellas permitirían generación de empleo. Y en tercer lugar, ojalá pues se tramiten por donde corresponden, que es el Congreso de la República, en el entendido que el presidente dijo ayer quererlo respetar, más allá de que piense distinto. Para reactivar la industria en el país, el presidente advirtió sobre la posibilidad de la llamada inversión forzosa. ¿Qué quiere decir esto y qué tan viable es? Inversión forzosa no es nada distinto a obligar al sector productivo de un país a invertir en donde ellos seguramente no saben hacerlo. Esa acción de inversión forzosa ha sido un fracaso en la gran mayoría de espacios donde se ha presentado. Más bien lo que debe haber es garantías para que haya inversión y que vaya asociada a generación de empleo y al buen pago del empleo. Es mucho más fácil si usted le pide a los inversionistas que generen empleo, que lo paguen mejor y que lo hagan de manera donde saben, en los sectores que saben invertir. De lo contrario, pues seguramente será lo que ha sido en muchas latitudes un fracaso. ¿La inversión forzosa la puede ordenar el gobierno vía decreto o debe ser por ley? Pues usualmente todo esto debe ser tramitado por ley. Sin embargo, el presidente Petro dijo ayer que lo que el Congreso no aprobara lo haría por decreto. Eso significa que seguramente en las Cortes se declararán inexequibles esas normas porque no están cumpliendo con los mínimos
que señala la Constitución y que señala la ley. Es decir, pero habría como un doble discurso ahí, porque es decir, llama de un lado a un acuerdo nacional, pero por otro dice, si no me aprueban esto, lo saco por decreto. ¿Así se podría interpretar según ustedes? Sí, así se interpreta lamentablemente, porque lo que se está diciendo por un lado es sentémonos a dialogar, tratemos de generar acuerdos, y si no hay acuerdos, yo sigo adelante. De eso no se trata simplemente de abrir la puerta para que verdaderamente ese diálogo construya acuerdos y logre resolverle los problemas a los colombianos. El verdadero cambio es hacer, no retroceder, y en ese sentido hay que pensar cómo mejorar la ejecución, cómo mejorar el recaudo, cómo no fallar como fallamos en los Juegos Panamericanos, concentrando todas nuestras fuerzas en Cali y en la COP16 para que ese evento al país le salga bien. Hay que ver de qué manera le devolvemos la seguridad al Cauca, a Arauca, a Norte de Santander y a muchos otros departamentos donde los ciudadanos están desesperados. Resolverle los problemas a los colombianos debe ser la labor de todos quienes hacemos política. En busca de ese acuerdo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha dicho que ya está haciendo contacto con diversos partidos. ¿A ustedes ya los llamó a Cambio Radical? No, no, señor, pero siempre serán bienvenidas las llamadas y las reuniones con el ministro del Interior de turno, porque de eso se trata. Y creo yo que es muy importante saber cuál es la agenda sobre la que se quiere conversar. Yo le pongo dos ejemplos. La reforma a la salud. Todos creemos que las EPS deben ser metidas en cintura, que la salud debe llegar a los sitios más alejados del país, pero las EPS también son importantes para que le hagan auditoría al giro directo, o sea, que la plata llegue directamente a los hospitales para que gasten verdaderamente lo que tienen que gastar y no más allá de ello. Y en segundo lugar, en materia educativa, yo creo en la educación pública y que hay que fortalecerla, pero también creo que la educación privada es una herramienta fundamental para que el colombiano, el joven, tenga derecho a elegir. 4 de cada 10 jóvenes en Colombia, Sí. en este gobierno, no tienen dónde estudiar y dónde trabajar. Y eso controvierte la propuesta que en campaña el presidente Petro hizo. Acá se trata es de hacer llamados de atención para mejorar, no para destruir. El nuevo presidente del Congreso, Efraín Cepeda, dijo ni constituyente ni fast track. ¿Usted qué opina? Estoy totalmente de acuerdo con él. Yo creo que la Constitución del 91 está viva y más joven que nunca y contempla todo lo que tiene que hacerse en Colombia. Entre otras, al presidente Petro hay que recordarle que su movimiento político de entonces, el M19, es coautor, muy importante coautor de la Constitución del 91, que garantiza las libertades de que el colombiano tenga derecho a elegir quién lo quiere atender en salud, dónde puede ahorrar, dónde puede transportarse. Y en segundo lugar, el fast track no tiene ningún sentido en el entendido que el gobierno pues ha manifestado que quiere discutir con el Congreso y el Congreso finalmente también es el representante de los ciudadanos con una votación mucho superior con la que fue elegida el presidente. Por último, decía un expresidente, cuando se cumplen los 2 años, comienza uno a gobernar con el sol a la espalda. ¿Qué destaca usted del gobierno en estos primeros 2 años? Bueno, yo creo que el presidente ha hecho una tarea valiosa desde el punto de vista internacional, recordándole que los problemas internos son más importantes que los externos. En segundo lugar, creo que ha hecho una tarea de llevar el gobierno a algunas regiones, no todas, porque Colombia es fundamental que se entienda como un país de regiones. Hay que desbogotanizar Colombia, hay que regresar a las regiones su autonomía, su posibilidad de tomar decisiones. A mí me interesa que al gobierno del presidente Petro le vaya bien, pero lo que no voy a hacer nunca es callarme. Yo creo que hay que ser respetuoso, no se necesitan gritos ni insultos, pero con firmeza hay que decir lo que va bien y hay que aplaudir lo que va bien y decir lo que va mal. Postdata, senador, el papel de la prensa, ¿cómo lo ve hasta el momento? Pues haciendo lo correcto. Yo creo que defender la libertad de prensa es lo mínimo que debemos hacer como democracia, como ciudadanía. Yo se lo expresé al presidente en mi discurso. Le dije, presidente,
por favor deje de atacar a la prensa por cumplir su labor, por denunciar, por advertir, por reconocer. Y yo creo que de eso es que se trata la democracia. La prensa es pieza fundamental de la construcción y del sostenimiento de la democracia. Muchas gracias, senador David Luna, integrante de Cambio Radical. Gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Buenos días. No, muchas gracias a ustedes. Un honor poderlos haber acompañado el día de hoy.